Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en esta conversación. Bienvenidas a todas y todos. Este año la celebración del Día de la Niña se centra en hacer visibles las desigualdades y las violencias que enfrentan muchas niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que están en unos contextos complejos, que están en condiciones de vulnerabilidad en diferentes partes de Colombia. También es una oportunidad para hacer visibles cómo los espacios y las herramientas digitales son una oportunidad para que ellas puedan aprender, fortalecerse, explorar sus capacidades de liderazgo y liderar transformaciones y estrategias para la promoción de la igualdad de género, cada una en el lugar donde se encuentran. Queremos agradecer, hoy nos acompañan en esta conversación Diana Moreno y Tatiana Henao. Entonces, muchas gracias y les cedo la palabra para que ustedes se presenten. Diana. Hola, buenas. Me llamo Diana Fernanda Moreno. Soy de Tumaco, Nariño. Y en esta ocasión me tocó representar a todas las niñas y jóvenes de Colombia y sobre todo en mi zona de Tumaco, Nariño. Hola, buenas tardes. Yo soy Tatiana Henao, hago parte del equipo de la Fundación Sura y los voy a acompañar esta tarde con una conversación muy especial con Diana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Entonces, quisiéramos empezar esta conversación hablando acerca de, Diana, que tú nos cuentes a las mujeres jóvenes como tú, cuáles asuntos en temas de sexualidad, afectividad, del cuerpo consideran que deben ser centrales y ser priorizados. ¿Cuáles consideras tú que deben ser esos temas y cuáles crees tú que deben ser estos temas también para el resto de mujeres como tú? Yo creo que desde el inicio, bueno, desde hace mucho tiempo la sexualidad es un tema que es como un tabú. Y yo creo que más que todo, digamos, las personas de este siglo hemos como que aprendido a abrirnos más y hablar abiertamente, sobre todo las mujeres, porque era como un estigma que una mujer, es un estigma que una mujer hable mucho de sexualidad, ¿no? Pero pues ahora han cambiado muchas cosas. Yo creo que algo que es importante, yo creo que sería hablar de el amor propio que nos tenemos, deberíamos de tener y como que trabajar el autoestima, ¿no? O sea, muchas veces nos sentimos inseguras de nuestro cuerpo, entonces no podemos disfrutar nuestra sexualidad como se supone que debe ser. Y pues eso nos lleva como que a cohibirnos de ciertas cosas o incluso a no preguntar de muchos temas que son importantes. Pues creo que seguridad, confianza y que te brinden una buena información sin necesidad de que te juzguen o te miren mal. Gracias, Diana. Tatiana, ¿tú quisieras decirle algo a Diana y a las mujeres de estas edades respecto a estos temas y a estos asuntos que son tan importantes? Hay un asunto muy importante frente a la educación integral en sexualidad y es esa capacidad que debemos tener todos los seres humanos, independiente que seamos mujeres o hombres, de reconocer todas esas, digamos, todas esas potencialidades, esos derechos, esas responsabilidades que tenemos sobre nuestro cuerpo. Finalmente, nuestro cuerpo es donde vivimos, este es el lugar donde mejor nos tenemos que sentir. Y creo que es un asunto muy, muy valioso poderlo reconocer, poderlo valorar, poderlo cuidar y respetar, y eso se aprende desde la edad, pues desde muy temprana edad, desde la niñez. Creo que tener una autonomía, tener autoestima, como decía ahorita Diana, poder reconocer las diferentes derechos a los que tenemos de poseer un cuerpo, de podernos relacionar con él, es un asunto muy valioso y que tenemos que hacerlo valer de alguna forma, ¿cierto? Hemos estado muy calladas, sobre todo las mujeres, por mucho tiempo. No conocemos que nosotras podemos elegir sobre si queremos ser o no mamás, cuántos hijos queremos tener, decidir en qué momento tener pareja, en qué momento no tenerlo. Creo que son asuntos en los que nosotros cada vez más tenemos que empoderarnos y tomar mayor conciencia, porque finalmente es aquí en este cuerpo donde yo vivo, donde pasan todas las cosas por las que transito en la vida, y en esa medida hay que cuidarlo, hay que respetarlo.
Así es, y escuchándolas a ambas, entonces, claro, tenemos un punto que es clave y es que hablar de este tema, pues nunca ha sido fácil para las personas adultas, ¿no? Tenemos también, como nos decía Diana, una cantidad de tabúes alrededor del tema, hay unas cosas que dependiendo también de la generación, pues han sido como más privadas y mucho más reservadas. Ujú. ¿Se acuerdan ustedes quién fue esa primera persona? Bueno, la pregunta para Diana, no sé, Tatiana, si tú también quieres hacer como este ejercicio de recordar quién fue esta primera persona que nos habló de educación sexual, pero de una manera sana, con una información clara, en un lenguaje que fuera también claro. A ver, la primera persona que me habló de educación sexual fue mi mamá, sí, pero fue algo como sencillo. La verdad, las primeras personas que me hablaron de educación sexual fue en plan, yo pues puedo decir que tuve información como que eh, real e importante, como que yo no conocía. Sobre todo cuando te enseñan sobre los derechos de sexualidad, muchas veces uno no nos tiene en cuenta. Entonces yo creo que, bueno, ahí fue. Yo coincido con Diana, la primera persona que me habló de esos temas, incluso muy creo que por la necesidad del contexto de los amigos, fue mi mamá. Eh, Creo que fue un asunto más de tenerlo que hacer, más que porque fuera motivado, fuera una misión, o ella tuviera incluso como todo el poder para hacerlo. Si lo recuerdo, era muy tímida, también como penosa de algunos asuntos. Entonces, como seriamente, pues digamos que reconozcamos también su labor, pero fue en un proceso de formación que hice cuando estaba en noveno, con un curso de liderazgo que tuvimos y fue una sexóloga de la Universidad Nacional y nos explicó varias cosas que para nosotros pues todavía era como un mito pues o un tabú, un tema que no se podía hablar. Porque en el colegio, como en octavo, creo que vimos un video y fue creo que lo único que hicieron en el colegio alrededor de este tema. La verdad, los temas de educación integral de sexualidad cada vez pues están cobrando mayor importancia. Finalmente somos unos seres sexuados por naturaleza y creo que esto no hay que olvidarlo. Pero sí ha sido, pues, y yo no estoy tan vieja, Diana, tú tampoco, y todavía ha sido un tema difícil de hablar. Así es, y en muchos casos, sobre todo para las niñas y adolescentes, la primera persona con la que pueden hablar de estos temas es entre pares, ¿no? Entre amigas, porque pues a las personas adultas todavía nos hace falta aprender, ¿no? Aprender y también liberarnos de algunas ideas que tenemos y poder ser más naturales en estas conversaciones. Y hablando de esto, ¿cómo crees tú, Diany, que deberían ser tratados estos temas? ¿Cómo te habría gustado cuando tenías menos edad que te empezaran a hablar de esto? ¿Y cómo crees que se les debería también hablar de esto, a informar a niñas, a las niñas en general? Creo que me hubiera gustado que, o sea, se usaran palabras como que concretas, reales. Normalmente cuando uno está pequeño, pues como uno está pequeño tienden a minimizar las palabras, entonces como que no sea información real, ¿sí? Entonces, ser más claros, más concretos y pues decir las cosas como decirlas así. Tatiana, ¿cómo tú crees que deberíamos abordar las personas estos temas y tener estas conversaciones? Yo creo que estos temas deberían ser con una función pedagógica muy intencionada. Como decía Diany, hay algo muy importante y es nombrar las cosas por su nombre, darles como la importancia que tienen, ser capaces de reconocer que la sexualidad no solamente implica un asunto reproductivo, un asunto restringido solo al placer, sino que también cumple una función biológica, que también ahí hay una función social dentro de la sexualidad, emocional, que todo esto en la medida en que lo sepamos diferenciar, valorar, creo que hay una aproximación distinta como hacia el otro, hacia el cuidado propio. Yo siento que creemos erradamente que entre más conozcan las personas de estos temas, pues más propensas o pues podrían tener conductas más cercanas como
conductas sexuales cercanas o tempranas, y eso no es verdad. Cuando conocemos las cosas, pues tenemos criterio para decidir sobre el cuerpo y sobre las acciones que queramos hacer. Entonces creo que eso es un mito que hay que tratar de quitar, que muchas de las familias dicen, venga, no, si ustedes empiezan a hablar de temas de sexualidad a mis hijos, pues tal vez los van a inducir a prácticas sexuales, y no es así, no necesariamente. Creo que la medida en que uno genere confianza, genere esa autonomía en las personas, pues hay decisiones más, incluso más informadas y más acertadas sobre lo que se puede y no se puede hacer. Entonces creo que debe cumplir una función pedagógica muy, muy, muy intencionada, contextualizada también. Pues no quiere decir que a un niño de 4 años yo le voy a hablar ya de unos temas que él todavía ni siquiera le ha dado curiosidad por conocer. Cada tiene como su componente y su desarrollo mental, y en esa medida también hay que contarles dentro de esa función biológica, emocional, social, relacional, qué es lo que se va viviendo y de qué forma entonces podemos irlo como asumiendo y afrontando en las diferentes etapas de la vida. Ahora tú nos estabas hablando de unos elementos que tú estás recogiendo aquí, que hacen parte pues de este tema que nos está convocando hoy en esta conversación, que están pues muy asociados con lo que es sexualidad, pero entonces podrías como contarnos exactamente qué entiendes o de qué manera te puedes acercar a lo que es la sexualidad. Sí, mira, la sexualidad implica muchas dimensiones del ser humano, y la sexualidad cumple también unas funciones dentro de ese desarrollo del ser humano. Lo más importante es aprender a conocernos a nosotros mismos, reconocer y valorar la diferencia que hay en el otro, y en esa medida poder tener unas acciones de convivencia diferenciadas. La sexualidad implica unas acciones desde lo biológico, desde lo reproductivo, desde lo emocional, desde lo relacional, desde las funciones incluso de placer con las que viene pues dotado el organismo y con las que podemos disfrutar pues sanamente y con toda la tranquilidad del mundo, porque pues si nos referimos solamente como a esa función erótica o de placer, pues estamos restringiendo mucho el sentido de la sexualidad. Yo creo que realizar una adecuada educación en sexualidad finalmente contribuye a la realización de unos modelos más sostenibles a largo plazo, como de convivencia, de menores situaciones de abuso, maltrato, situaciones en las que nos vemos afectados los seres humanos, y en especial las mujeres en nuestro contexto, por ese desconocimiento, ese miedo, digamos que esa falta de empoderamiento que en muchos momentos tenemos, por miedo a ser juzgadas, por miedo a ser señaladas. Y en esa medida creo que entender la sexualidad como una tarea también de conocernos y de poder acompañar a otras personas, creo que tendría que ser una acción por la que las mujeres nos empoderemos y saquemos esto adelante. Sí, de acuerdo totalmente. Diani, también nos gustaría escucharte. ¿Qué entiendes tú por sexualidad? Sexualidad. Lo primero que se me viene a la mente, pues, obviamente, es el hecho de tener relaciones sexuales. Pero también es el hecho de que debemos informarnos para poder manejar bien esa. Bueno, estamos teniendo problemas con la conectividad de Diana por un segundo. Sí, démosle un minuto para que vuelva su señal. Tatiana, mientras Diana vuelve, ¿hay alguna pregunta que tú le quisieras hacer en relación con la situación de las mujeres jóvenes y adolescentes de Tumaco? Sí, yo quisiera que Diana nos contara un poquito cómo ve ella, como esa tarea o esa misión desde su rol que va a desempeñar profesionalmente, desde la biología. Ella cómo ve que puede esto potenciar y ayudar a las mujeres de Tumaco a que salgan adelante, a que se puedan empoderar, a que puedan hacer y contribuir pues como a unos entornos de mayor protección, de mayor cuidado, mayor conexión. Sí, vale, bueno, pues Diana tuvo un inconveniente y se desconectó, entonces mientras ella vuelve,
Claro, esto que estás diciendo es importante. Diana, por ejemplo, es una mujer joven que está muy interesada en estos temas, en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, le interesa el trabajo con las jóvenes de su municipio y bueno, teniendo en cuenta pues que hay contextos que son digamos que hay mayor vulnerabilidad que en otros contextos, pues entonces digamos que una mujer como ella que está liderando procesos, pues se enfrenta como a otra serie de cosas, ¿no? Entonces, Diana, ya volviste, tuviste una dificultad con el internet que es normal que pase. Sí, se cayó. Sí. Entonces, vale, nos ibas a contar y sobre sexualidad, lo que es para ti, y ahorita vamos con una pregunta que Tatiana tiene para ti. Bueno, yo había dicho, pues se cayó el internet. Bueno, sexualidad es, además de, o sea, ejercerla, teniendo relaciones sexuales, es como apropiarnos de nuestro cuerpo, conocernos y buscar información para nosotros mismos y también cuidar a los demás. Es también reconocernos y entender que, o sea, somos seres humanos y funcionamos de manera diferente. Entonces, por eso, pues, tenemos diferentes gustos. Entonces, es como que una cuestión como se va dando, pero siempre con de a poquito, ¿no? Entonces, yo creo que además del placer, creo que es muy importante informarnos y cuidarnos siempre. Vale, claro que sí. Entonces, ahora sí, volvemos a una pregunta que Tatiana tiene para ti. No sé si, Tatiana, tú se la quieres hacer directamente. Sí, Diani, mira, que ahorita nos contabas que tú estudias biología y es muy interesante, digamos que ese rol profesional que vas a asumir una vez termines pues como toda tu formación. Entonces quería saber cómo ves que eso que estás estudiando lo puedas poner al servicio de más mujeres de Tumaco y de otras mujeres que también estamos en otras partes de Colombia para contribuir a una educación sexual integral, sana, que nos permita empoderarnos, que permita generar unos ambientes protectores también adecuados y donde podamos hacer pues de este tema algo muy, muy poderoso y que nos ayude a todas a seguir sumando como a lo que es ser mujer y ser una mujer que se respete, que se cuide. Pues mira que, bueno, uno va aprendiendo muchas cosas en el camino que uno no se da cuenta, sobre todo en la parte de la reproducción. Hay una asignatura que yo quiero mirar, todavía no he podido, pero se llama embriología. O sea, me interesa mucho porque, o sea, es un tema relacionado con el aborto, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado yo podría ayudar. O sea, me gustaría, digamos, mostrar lo que es realmente, cómo son las cosas, qué es lo que sucede, dar una información verdadera y correcta para que, o sea, creo que con eso puedo también ayudar en el ámbito de la sexualidad. Ay, se paró. Hola. Hola, pero sí te estamos escuchando. Sí. Hola. Ah, ya. Te congelaste por un momento, pero entonces, ¿nos puedes repetir la última parte, por favor? La última parte, bueno, más o menos todo. Bueno, resumiendo, hay una materia que se llama embriología y a mí me gustaría mucho mirarla y mirar si me voy por ese camino. ¿Por qué? Porque está relacionado con el tema de la sexualidad, de la reproducción y pues hablándolo claramente, por decirlo así, del aborto. Hay muchos tabús con eso, entonces yo quiero como que primero pues conocer y aprender lo que es y después replicar esta información, o sea, enseñarla y decirla como es correctamente para que, digamos, las personas estén más informadas y
y dejen como que atrás esa información errónea, a ver si, no sé, se eliminan un poquito más los tabús. Ok, muchas gracias. O sea que tú crees que cuando las personas tienen la información que es información buena, veraz, de calidad, toman mejores decisiones. Sí. Súper, yo La también. mayoría de las veces yo creo que sí. Yo también creo eso. Bueno, vale, está bien. Entonces, pues es una respuesta maravillosa porque precisamente pues estás estudiando ahora, pero vas a volver a tu territorio a replicar todos tus aprendizajes, Sí. ¿no? Y pues ya sabes también a partir de tus experiencias lo que realmente están necesitando las niñas y las mujeres en Nariño. Entonces, bueno, conversando acerca de este tema de la virtualidad, de las violencias digitales y demás, ¿has escuchado el término grooming? La verdad no. No lo has escuchado nunca. No, no. Tatiana, ¿tú nos quisieras decir algo respecto al grooming? Sí, Diane, mira, el grooming son todas esas, como esas prácticas que los adultos emplean para falsificando su identidad, para lograr la confianza de niños, de niñas o de adolescentes y buscar al final ganarse esa confianza y acceder a asuntos pues que tienen que ver con violencias sexuales. Entonces, disfrazan su identidad y luego, por medio de Internet, logran concertar una cita o logran que los chicos accedan a enviar contenidos pornográficos o que envíen fotos o que, bueno, una cantidad de cosas que esto tiene unas consecuencias no solamente pues psicológicas para los niños o las personas que son víctimas, sino también unas consecuencias en caso pues de ser encontrado esa persona o ese abusador que manipuló la situación y demás, pues también unas implicaciones penales, legales muy delicadas. Los niños en Colombia, los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia tienen una protección especial, sobre todo en estos temas, y pues cada día somos más expuestos porque todo el tiempo estamos de forma digital conectándonos a hacer muchas tareas, ahorita pues como con el tema que la virtualidad ha aumentado, pues somos más propensos a eso, sin embargo por eso hay que estar mucho más pendiente. Entonces el grooming es esa acción de parte de un adulto para engañar a un niño y pues sacar provecho de esta situación normalmente con contenidos sexuales. ¿Has conocido alguna historia frente a esto? ¿Alguna amiguita o alguien que haya caído en esta situación? La verdad, sí, acá en Tumaco, bueno, un caso que fue de una persona que, o sea, hizo eso mismo, pero pues con muchas niñas. Y pues, o sea, el engaño era como que iba a dar algo y pues lastimosamente, obviamente no dio nada, pero pues quedaron expuestas y después las imágenes las publicó. Hasta el momento no se supo, no se sabe aún si investigaron eso, pero hasta el momento se lo dejaron así. Ok. Porque hay otro tema importante y es como el ciberbullying, pues, que ese sí es entre personas de la misma edad. Entonces, cuando un compañero o una compañera también le pide imágenes de su cuerpo desnudo, por ejemplo, o quiere hacerle como alguna broma que afecte psicológicamente a la otra persona y también lo usa para eso. Usted lo publica y con eso entonces todos los compañeros del colegio se dieron cuenta, pero ese es entre personas de la misma edad. El grooming es de personas adultas. Y es muy delicado porque finalmente no es solamente el contenido que salga pues y toda la situación difícil, sino psicológicamente todo lo que implica y pues esto pues no sabemos hasta qué consecuencias pueda llegar porque las personas a veces por manipular esa situación pues pueden llegar hasta causar daños muy grandes a sus familias o a ellos mismos.
Así es. Y también las personas que son víctimas de este tipo de violencias, pues tienen unas afectaciones profundas en su salud mental, en su vida en general. Se altera totalmente la vida de una persona que pasa por esto. Entonces, Diany, pues sabiendo que niñas del municipio han tenido estas experiencias, ¿tú cómo te sientes en redes sociales? ¿Sientes que son espacios seguros? ¿Te sientes segura en algún momento? ¿Has sentido que corres algún tipo de riesgo? Normalmente, y pues a decir verdad, no, en redes, en ninguna red social yo me he sentido como que segura. Siempre he tratado, desde que empecé a usar cuenta, yo, o sea, antes no lo usaba yo, después ya. O sea, he tratado como que mantener privada muchas cosas. No me gusta como que publicar todo o colocar toda mi información, porque pues siempre como que para prevenir estas cosas. Porque eso siempre ha pasado y pues bueno, la verdad es que es muy difícil porque en redes muchas veces hay muchas cosas que publican, hay muchas personas, por ejemplo en las solicitudes y pues que te hablan así, pero uno realmente no sabe con quién está tratando, qué tipo de persona puede ser. Así que pues normalmente yo pues evito y trato de mantener privada mis redes, pero pues no todas las personas hacen eso. Sí, hay unos asuntos muy importantes que son, hay como 3 riesgos como que están definidos como en la conducta, en el contenido y en la forma en cómo nos relacionamos como con esos contenidos. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en no entregar, por ejemplo, el lugar donde estamos en ese momento, datos específicos sobre la identificación propia, entonces la edad específica, la dirección donde estoy, el lugar donde me encuentro, el lugar donde estudio, pues a personas desconocidas simplemente no tengo por qué enviarles mis fotos y menos pues desnudos, semidesnudo, no acceder a situaciones pues o a chantajes que se presenten, simplemente ser como muy hábil con esas manipulaciones que se pueden dar, pues hay personas también que acceden muy fácilmente, por ejemplo, a algunas, sí, como chantajes para poder que lo acepten en un grupo social o para poderle caer bien a una persona. Y yo creo que esos asuntos hay que entenderlos como no propicios e irrespetuosos con uno. Entonces uno tiene que ser pues como muy hábil en ese sentido. Y con los papás y con los cuidadores y con las personas con las que estamos cercanas, tener mucha confianza y ser capaz de decir, venga, esto me parece que no es normal, esto puede ser una conducta extraña y puedes revisar si es un sitio seguro, si lo que está pasando detrás, pues porque al final, pues aquí tenemos cámaras, nos estamos viendo, pero cuando las cámaras están cerradas, no sabemos quién hay ahí detrás, pues puede ser un abusador. Entonces, poder tener esa confianza, ser muy precavidos también como con esa información que se dé realmente. Bueno, normalmente pues sí, es verdad. Y la verdad es que yo considero que muchos de los niños que caen en este tipo de trampas no dicen nada. Pues porque siempre está que el miedo a que digamos no lo vayan a regañar o le vayan a decir que, o sea, ¿por qué usted está haciendo eso? Entonces yo creo que muchos niños callan estas situaciones y es algo muy complicado porque pues entre más callen, yo creo que más les va a afectar. Así es, yo creo que es muy importante revisar esas rutas de atención que hay unos protocolos que se establecen para cuando una situación de estas pase, pues uno pueda alertar y que las personas sepan, ahorita lo decíamos, cuando las personas están informadas pueden tomar un poco de decisiones más seguras y con mayor confianza poderse acercar y decir, esto me está pasando y creo que es un asunto también de poner en conocimiento a esos padres, a esos cuidadores, que estas situaciones se pueden presentar, que ellos las conozcan y de esta forma también ellos lo puedan alertar. Otro tema muy importante es el ejemplo que los mayores tienen frente a esas conductas de uso de esas tecnologías. Si tú todo el tiempo ves a tu papá pegado del celular, que no te presta atención, pues al final
va a ser una conducta que el hijo pues va a poder repetir. Entonces creo que también tener un poquito de conciencia frente a ese ejemplo, a esa confianza con la que se hablen, a conocer esas rutas y esos protocolos, creo que son acciones que parecieran pequeñas, pero que nos pueden ayudar a proteger a miles de personas y sobre todo de niñas que en la mayoría de cifras y estadísticas son las más afectadas por estas situaciones. Sí, así es. Diana, ¿tú tienes alguna pregunta que le quisieras hacer a Tatiana, por ejemplo, sobre qué se puede hacer para que las jóvenes como tú se sientan seguras en redes sociales? O si tienes otras preguntas también, adelante. Pues yo quisiera preguntar, digamos, ¿cómo, cómo identificar las páginas que dicen o dan información que es errónea? Porque hay nosotros nos encontramos con muchas páginas, muchas veces uno piensa que es información que sí, está bien, entonces uno se cree eso y lo replica, pero pues es erróneo. Entonces, ¿cómo identificar esas páginas? Mira, ahí es un tema, las redes sociales y pues no solamente las redes, sino las páginas e internet se volvió un mundo gigante donde tenemos muchísimas oportunidades y oportunidades para aprovechar bien la información o para hacer uso mal de él. Hay un tip que a mí nunca se me olvida y que nos lo explicaron en la compañía y es para acceder a los sitios seguros. Cuando comienza una dirección normalmente es HTTP y hay una S que quiere decir que es un sitio seguro. Dice 2 puntos y ya ahí está como el doble slash y está la dirección. Cuando aparece esa S después del HTTPS es un sitio seguro. Otra acción muy importante es recurrir a fuentes oficiales. Entonces yo me voy a un sitio oficial, seguramente ahí la información ha sido revisada, ha sido auditada, la información que se tiene no tendría por qué tener pues grandes errores o ser manipulada. No confiar como en esos asuntos cuando son comentarios sueltos que no aparece el nombre específico del autor, sino que aparece como un nickname o pues como un apodo, que finalmente eso no tiene ninguna certeza de ser pues un sitio seguro. Y lo que te decía ahorita, creo que es muy importante si yo no conozco a la persona con la que estoy hablando, pues yo a ustedes no las conozco, pero vienen, pues físicamente no las conozco, pero sabíamos de dónde veníamos, aquí nos estamos viendo cara a cara, están viendo que yo estoy hablando, pues, y hay cierta tranquilidad en que esto es una relación de confianza, pues yo no tengo por qué darle información de mi lugar de residencia, información de a qué horas están mis padres o no, o a qué me dedico, pues finalmente uno tiene que ser, digamos, muy hábil y utilizar un poco esa intuición que tenemos para no caer pues como en esos engaños que se presentan. Y el otro asunto muy importante es saber que frente a todos estos temas también hay unas alertas y unas entidades que están pendientes. Policía de Infancia y Adolescencia es una de las entidades en Colombia que está muy pendiente de esto y todo el tiempo está monitoreando, que está acompañando a los jóvenes y a las personas en estas situaciones, porque créeme que no son solamente personas jóvenes, personas adultas también caen en estas manipulaciones y estos engaños pueden ser estafas grandísimas, no solamente de dinero, sino también de situaciones pues muy difíciles para las familias. Ya ahorita hablamos de situaciones de abuso, de maltrato, de violencia, incluso pues hasta la muerte. Entonces, recurrir también a este tipo de organizaciones y entidades que nos pueden dar seguridad y que ellos a través como de sus sistemas que tienen, pues puedan verificar que sea una fuente confiable o que efectivamente es un engaño y podamos incluso ayudar a que la justicia pues pueda atender esta situación. Es muy importante eso, yo creo que ser muy hábil como en esos contenidos y en esas conductas que nosotros tenemos frente al Internet. El Internet trae hoy miles de ventajas, nos podemos conectar, nos podemos ver, podemos conocernos pues, en la distancia, pero también tiene unos riesgos y hay que ser muy precavido con el tema. Okay. Sí, así es. Diana, ¿quieres decir algo?
Pues yo quiero preguntar una cosa, pues. Además, bueno, ya me digo que hay unas entidades como Policía de Infancia que se dedica a estar pendiente de estas cosas, pero yo quería preguntar si me recomienda, bueno, más que una pregunta, una recomendación, Sí. ¿no? De algunas páginas que den información sobre la mujer, o sea, información que sea verídica, como para tenerla en cuenta, replicarla y no sé. Bueno, mira, Red Papás es una red que, así sea de papás, creo que ha logrado hacer un ejercicio muy chévere alrededor de todo el tema de ciberseguridad. Red Papás, está ONU Mujeres, también ha venido trabajando fuertemente en este tema. Frente a todo el tema de derechos sexuales y reproductivos está el fondo, se escribe UNFPA, que es el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Allí hay también muchos tips e información importante alrededor de derechos sexuales y reproductivos, y le dan un empoderamiento muy grande también al tema de la mujer. Nosotros desde la Fundación Sura tenemos un programa propio que se llama Félix y Susana. En Facebook hay una comunidad de Félix y Susana donde tenemos también grandes contenidos alrededor de temas como habilidades para la vida, sana convivencia, derechos sexuales y reproductivos, y ahí también abordamos pues como estos temas de los que estamos hablando. Yo creo que esos son como unos buenos referentes como para iniciar como y aproximarse. UNICEF también sacó, de hecho lo descargué hace poco, UNICEF sacó como toda una guía de comunicación digital, muy fácil de leer, y creo que les puede servir también como un insumo para conocer y estar muy bien informado. Bueno. Y el programa de Félix y Susana, bueno, ¿hace cuánto está? Bueno, Félix y Susana nació en el año 2008. Antes se llamaba educación, era un programa de educación sexual y reproductiva, pero con el tiempo ha venido transformándose y ya se llama, es un programa de educación para la sana convivencia, entendiendo que sana convivencia también integra temas de sexualidad. Claro. Es un programa que implementamos en instituciones educativas, en básica primaria, trabajamos con los educadores para que a través de ellos podamos llegar a los niños, garantizando que ellos puedan construir aprendizajes y experiencias con sentido, que puedan decir sobre el cuidado de su cuerpo, sobre su vida, sus relaciones, y garantizar que estén protegidos en unos entornos educativos y familiares muy seguros. Lo trabajamos en escuelas. Desde el año pasado hemos venido trabajando en un piloto para acercarnos a ludotecas, que es un escenario también donde están los niños y niñas. Ahorita hablamos que nos dimos cuenta o hablamos de sexualidad ya cuando estábamos ya más viejitos, ya tal vez habíamos tenido incluso hasta experiencias donde no habíamos sabido, o habíamos tomado la decisión más por intuición que por conocimiento. Entonces nosotros queremos, pues el objetivo en su momento fue trabajar con niños de básica primaria, y de ahí pues poder comenzar como con todo ese empoderamiento y ese desarrollo de la autonomía de los niños para que tomaran decisiones más acertadas pues a futuro. Estamos actualmente en 311 instituciones educativas en Colombia, y desde el año 2016 también llegamos a República Dominicana y a El Salvador. Y entonces allí es donde tenemos muchas acciones pues que desarrollamos para garantizar esto. Trabajamos habilidades para la vida, educación integral de la sexualidad y sana convivencia. En esos 3 ejes temáticos nos movemos, y para eso tenemos un equipo de trabajo que todo el tiempo está pensando nuevas formas de cómo hacerlo, y cómo hacerlo bien, que tenga sentido para las poblaciones donde estamos. Bueno, y desde que, bueno, en el colegio, digamos, usted me está diciendo que desde la primaria, digamos, ¿desde qué grados están enseñando? Realmente desde primaria. Nosotros cuando llegamos a una institución educativa le pedimos a ese rector
que de forma voluntaria con su equipo de trabajo, digamos, se postule al programa. Entonces, nosotros, ¿por qué pensamos en el tema de lo voluntario? Es para que no sea nada impuesto, porque las cosas que son impuestas nos dan más perecita. En cambio, cuando es voluntario hay una acción, pues, o como un compromiso distinto. Y le pedimos a ese rector que nos deje formar a todos los profes, si se puede, y si no, mínimo al 30% de los profes de básica primaria, para que ellos puedan transferir ese conocimiento a los otros profes que en su momento no pueden acceder a la formación y puedan acompañar, y nosotros acompañamos durante 3 años y medio a esa institución educativa desarrollando unas acciones desde el acompañamiento, desde la formación y entregándole unos materiales para que ellos puedan hablar de estos temas de forma transversal. No quiere decir que es la hora de clase de Félix y Susana, sino que ellos, a través de lo que conocen y apropian dentro del programa, y ellos mismos derriban esos mitos de los que ahorita hablábamos, pues puedan tener unas experiencias de aula distintas y puedan identificar situaciones de abuso y maltrato, por ejemplo, que se estén presentando en sus estudiantes. Entonces hay instituciones educativas que desde jardín o incluso desde prejardín utilizan el material de Félix y Susana, otros desde primero, que es más o menos 5 o 6 años, hasta los 12, 13 años. Entonces, buscamos es que de forma transversal, pues utilicen el material, tengan esas conversaciones con los estudiantes y pues puedan hablar de estos temas independientemente que estén en una asignatura como matemáticas. Pero estos temas también se tienen que vivir ahí. Claro. Eso es lo que hacemos. Pues es una de las acciones que nosotros acompañamos desde el programa, buscando que esos profes también vivan y cambien, digamos, un poquito la mentalidad frente a esos temas que para ellos también es difícil a veces hablar, y lo puedan hacer pues con tranquilidad con sus estudiantes. Bueno, pues no sé si Tatiana quisieras hacer alguna pregunta a Diana. Bueno, que me cuentes, Diana, qué bueno, como para finalizar, que me cuentes cómo ha sido tu experiencia en la Fundación Plan, qué es lo que más has aprendido, qué rescatas de todo esto. De todo esto, de todo este camino de aprender derechos sexuales y reproductivos, yo recuerdo mucho y valoro el hecho de que, o sea, nos enseñaran que nosotras tenemos, o sea, el control de nuestro cuerpo, ¿no? Que nosotras podemos decidir, que nosotras podemos mirar una situación, analizarla y decir si nos sentimos a gusto o no, y a partir de ello tomar una decisión. Y pues eso es muy importante porque muchas veces hay muchas personas que caen en esta manipulación. Y me parece también muy importante el hecho de reconocerme, de como usted hace un ratico lo dijo, de habitar mi cuerpo, de reconocerlo, de apropiarme de él. Súper, qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. Hola. Al final el cuerpo es el lugar donde mejor nos tenemos que sentir, es que aquí pasa nuestra vida y es el mejor lugar donde podemos estar. Y en la medida en que lo cuidemos, no solamente en temas de sexualidad, sino temas de alimentación, temas de salud mental, pues en ese sentido también creo que podemos habitarlo mejor y poderlo disfrutar también y hacerlo respetar, que creo que es muy importante. Qué bueno. Muchas gracias, Diana, por esas palabras que nos das ahí tan importantes y a Plan por todo su trabajo. No, pues muchas gracias también a ti, Tatiana. Esta conversación sé que ha sido muy enriquecedora para todas. Yo no sé si, Diana, tú tienes otras preguntas que le quieras hacer también a Tatiana aprovechando este espacio. Sí, tengo varias dudas. Hace un rato dijo que eran como aproximadamente 300 lugares en los que estaba feliz Susana Diga. Bueno, yo, pues, no sé si usted haya hecho parte directamente del programa, o bueno, pero me gustaría saber, digamos, si es lo mismo hablar de sexualidad con una niña de Medellín que hablar de sexualidad, digamos, con una niña de la zona pacífica o de Quibdó.
o bueno, no sé si la cobertura también está en la zona pacífica. Bueno, yo creo que cuando hablamos de sexualidad, pues las temáticas son las mismas y la función y las dimensiones de la educación en sexualidad son las mismas y hay que atenderlas integralmente. Sin embargo, cuando vamos a cumplir una función educativa, una función pedagógica, las acciones hay que intencionarlas. Es distinta la realidad que vive una niña, incluso de Medellín, de Bogotá, incluso en los mismos barrios donde estamos, es distinta. Por eso hay que entender también el contexto, culturalmente, qué asuntos mueven a esa comunidad, históricamente también que se ha venido gestando ahí. Y en esa medida, en la medida que tú entiendas también esas condiciones históricas, esos miedos también que pueden habitar a esas poblaciones, a esas mujeres, pues puedes llegar de una forma distinta. Los temas son los mismos, pero la forma de abordar creo que es distinto. La intención y la forma en que uno quiera como adecuar también como esa forma o esa función educativa tiene que ser distinta y es diferenciada. Por eso nosotros dentro del programa Félix y Susana entendemos incluso cada institución educativa, cada historia de cada profe es distinta, cada historia de cada ser humano es distinta y en esa medida en que reconocemos esa identidad propia, pues podemos intencionarlo como a su realidad. Es distinto el proceso que vive una persona, por ejemplo, que ha sido abusada, así viva en el mismo territorio una persona que nunca ha sido abusada. Es distinto como yo me tengo que acercar y le tengo que contar la historia o le tengo que indicar cómo comportarse o le tengo que hablar de ciertos temas. Entonces, entender cómo esas condiciones, esas situaciones personales, desde lo comunicativo, desde lo relacional, es muy importante. Así el tema sea el mismo. Todos tenemos que conocer los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que hacen parte de los derechos como seres humanos que tenemos, pero es distinto hablar incluso de la posibilidad de yo suspender un embarazo en un contexto donde de pronto la religión está más presente, en otro donde esa práctica pueda ser muy común. Mira, te cuento una historia. Cuando nosotros llegamos con Félix y Susana a República Dominicana y El Salvador, yo te conté ahorita que el programa tenía como apellido, o se llamaba Félix y Susana, un programa de educación sexual. Nos dijeron, si ustedes vienen con ese como subtítulo al programa, en este país no puede entrar, porque aquí la iglesia tiene mucho, digamos, tiene un poder sobre el Estado y sobre las decisiones administrativas del Estado, pues o del gobierno, y no podría entrar un programa como Félix y Susana. Eso que nos implicó pensar en un nombre, no cambiándole la finalidad ni el propósito, porque lo trabajamos y somos conscientes que es un tema importante y que es una necesidad urgente de estos territorios, pero sí pusimos Félix y Susana un programa de educación para la sana convivencia. Y sana convivencia, como te decía ahorita, es como una sombrillita que enmarca también el tema de la sexualidad. Y eso fue una condición particular, no quiere decir que no los vamos a hablar, pero vamos a hablar de una forma distinta, respetando como esa identidad cultural y religiosa que se vive en ese territorio. Entonces creo que sí hay que entender cada contexto y cada situación que vive las personas incluso, sobre todo para estos temas que son a veces tan poco prácticos a la hora de hablar y que, como decíamos ahorita, se han creado históricamente es a partir de mentiras, de miedos, de situaciones hasta vergonzosas que en muchos casos pues no tienen ni siquiera sentido. Muchas gracias, Tatiana, y pues realmente nos alegra mucho saber que la Fundación Sura está llegando a los territorios con este programa dirigido a niñas y niños, porque sabemos muy bien que es algo que se necesita, que después de escucharlas y escuchar esta conversación, nos quedan varias cosas que son claras y también nos quedan como compromisos con nosotras mismas y con otras niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Y es por un lado el autocuidado, la relación que tenemos con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, y por otro lado también la necesidad de hablar claramente de todos estos temas, de llegar con información que sea clara, que se ajuste a los contextos donde ellas están, que ellas puedan saber y conocer que son sujetas de derechos también, que pueden hablar de las dudas que tengan, preguntar, así como Diana lo ha hecho ahorita, que pueden también reportar cualquier situación que estén sintiendo, que las agrede o que las vulnera. Entonces, saber que están ustedes, que está el programa Félix y Susana, pues es algo que
que sabemos que está respondiendo a todas estas necesidades que hay en las comunidades, especialmente entre las niñas y los niños. Entonces, bueno, vamos con esto a cerrar. Les quiero agradecer muchísimo a ambas por su tiempo, por la conversación. Ha sido una conversación muy, muy rica. Sé que quedan muchas preguntas más para hacer, que tendremos de pronto nuevos espacios para irlas conversando. Y a todas y todas las personas que nos acompañan, les invitamos a seguirnos en la campaña No Más Niñas Invisibles, conectadas y seguras. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Diana, gusto conocerte. Muchas gracias. Gracias.